Girolando características. Bienvenidos a este video informativo sobre las características de la raza bovina Girolando. Si alguna vez te has preguntado qué hace a esta raza tan especial y por qué es tan popular en la industria ganadera, estás en el lugar indicado. A lo largo de este video, exploraremos en detalle las características distintivas de la raza Girolando, sus ventajas y desventajas, y responderemos a algunas preguntas frecuentes. Así que empecemos. ¿Qué es la raza bovina Girolando? La raza bovina Girolando es un híbrido resultado del cruce entre razas bovinas holandesas, Holstein, y cebuinas, Gir. Este cruce busca combinar las altas capacidades lecheras de la raza Holstein con la resistencia y adaptabilidad al clima tropical de la raza Gir. El resultado es un ganado productivo que ha ganado popularidad en varios países, especialmente en regiones con climas cálidos. Características físicas de la raza Girolando. La raza Girolando presenta una serie de características físicas que la distinguen. Estos rasgos pueden variar ligeramente dependiendo del porcentaje de sangre Holstein y Gir en el individuo, pero en general, los Girolando muestran las siguientes características. Tamaño y complexión. Los Girolando son animales grandes y robustos. Tienen una complexión fuerte y musculosa, lo que los hace adecuados para trabajos pesados y para la producción de carne. Coloración. Su coloración puede variar desde un blanco sólido hasta patrones manchados con manchas negras o rojas en el pelaje. Hocico y orejas. Tienen un hocico amplio y orejas medianas a grandes, características típicas de la raza Gir. Piel pigmentada. La piel de los Girolando suele ser pigmentada, lo que les otorga una mayor resistencia a las quemaduras solares y a las enfermedades de la piel asociadas con la exposición a climas tropicales. Características productivas de la raza Girolando. Una de las principales razones de la popularidad de la raza Girolando es su alta productividad en términos de leche y carne. Estas son algunas de las características productivas destacadas de los Girolando. Producción de leche. Los Girolando son reconocidos por su alta producción de leche. La raza ha sido seleccionada durante años para obtener una excelente capacidad lechera. A través de un manejo adecuado y una nutrición balanceada, una vaca Girolando puede producir una cantidad significativa de leche, lo que la convierte en una opción atractiva para los productores de lácteos. Adaptabilidad. La raza Girolando hereda de la raza Gir su adaptabilidad al clima tropical. Son capaces de tolerar altas temperaturas y resistir enfermedades asociadas con el calor y la humedad. Rusticidad. Los Girolando son ganado resistente y robusto. Pueden adaptarse a diferentes tipos de manejo y condiciones ambientales. Son animales que pueden soportar condiciones adversas, como escasez de alimento o agua, y seguir siendo productivos. Fertilidad y longevidad. Los Girolando tienen una buena capacidad reproductiva y una larga vida productiva. Las vacas Girolando son conocidas por su fertilidad, lo que permite mantener un ciclo de producción constante en las explotaciones ganaderas. Conversión alimenticia. La raza Girolando tiene una buena capacidad de conversión alimenticia, lo que significa que aprovecha eficientemente el alimento que consume para producir leche o carne. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para los ganaderos, ya que se requiere menos alimento para obtener una producción óptima. Ventajas de la raza Girolando. La raza bovina Girolando ofrece varias ventajas significativas para los ganaderos y la industria en general. Alta producción de leche. La principal ventaja de los Girolando es su capacidad para producir grandes volúmenes de leche. Esto los convierte en una opción rentable para los productores de lácteos que buscan maximizar su producción. Adaptabilidad al clima tropical. Los Girolando son altamente adaptados a climas tropicales, lo que los hace ideales para regiones con altas temperaturas y humedad. Resistencia y rusticidad. La raza Girolando es resistente y puede enfrentar desafíos ambientales y de manejo sin comprometer su producción. Son animales fuertes y saludables. Rentabilidad. Gracias a su capacidad de conversión alimenticia eficiente y a su producción lechera, los Girolando ofrecen una buena relación costo-beneficio para los ganaderos. Desventajas de la raza Girolando. A pesar de sus ventajas, es importante considerar algunas desventajas potenciales de la raza Girolando. Requerimientos de manejo y nutrición específicos. Los Girolando, al ser una raza híbrida, pueden requerir un manejo y una alimentación más específicos para alcanzar su máximo potencial productivo. Mayor susceptibilidad a enfermedades. Aunque son resistentes a muchas enfermedades, los Girolando pueden ser más susceptibles a ciertas enfermedades tropicales o condiciones ambientales extremas. Un programa de manejo sanitario adecuado es fundamental. Necesidad de infraestructura adecuada. Debido a su tamaño y requerimientos de manejo, los Girolando pueden necesitar instalaciones y equipamiento adecuados para su cuidado y bienestar. Preguntas frecuentes sobre la raza Girolando. A continuación, responderemos algunas preguntas frecuentes que suelen surgir sobre la raza bovina Girolando. ¿Cuál es la capacidad de producción de leche de una vaca Girolando? Las vacas Girolando pueden producir entre 15 y 25 litros de leche por día en condiciones normales.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la producción puede variar dependiendo del manejo, la genética y la alimentación. ¿Cuál es la vida útil de un animal girolando? En promedio, los girolando pueden tener una vida útil de 8 a 12 años. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del manejo, la salud y las condiciones de vida del animal. ¿Cuál es el porcentaje de sangre Holstein y Gir en un girolando? Los girolando pueden tener diferentes porcentajes de sangre Holstein y Gir, que van desde 5 octavos Holstein y 3 octavos Gir hasta 3 cuartos Holstein y 1 cuarto Gir. Estos porcentajes determinan características como la producción de leche y la adaptabilidad al clima. ¿Los girolando son adecuados para climas fríos? La raza girolando está mejor adaptada a climas tropicales y subtropicales debido a su origen y a las características heredadas de las razas Holstein y Gir. Aunque pueden adaptarse a climas más fríos, se recomienda proporcionarles refugio y protección adicional durante las épocas de clima frío. ¿Cuál es la diferencia entre un girolando y una raza pura como Holstein o Gir? La principal diferencia radica en las características heredadas de cada raza. Mientras que el Holstein se destaca por su alta producción de leche, el Gir se caracteriza por su adaptabilidad al clima tropical. El girolando combina estas características, ofreciendo una mayor resistencia y adaptabilidad que el Holstein puro y una mayor capacidad de producción de leche que el Gir puro. En resumen, la raza bovina girolando es un híbrido productivo que combina las características lecheras del Holstein con la adaptabilidad del Gir. Su capacidad para producir grandes volúmenes de leche, su resistencia y su adaptabilidad al clima tropical son algunas de las ventajas destacadas de esta raza. Sin embargo, es importante tener en cuenta los requerimientos específicos de manejo y nutrición, así como las posibles desventajas en términos de susceptibilidad a enfermedades y necesidades de infraestructura adecuada.